Desde Mike Tyson, desatando su furia contra un periodista, pasando por la explosiva reacción de Samuel Jackson en una entrevista en vivo, hasta el tenso enfrentamiento de Quentin Tarantino con un reportero insistente. Estas son las entrevistas que se salieron de control cuando las celebridades fueron llevadas al límite. Abrimos con uno de los momentos más explosivos en la historia de las entrevistas en vivo. Durante una entrevista en Toronto, para promocionar su espectáculo, Mike Tyson, Undisputed Truth, el exboxeador perdió la paciencia cuando el periodista Nathan Downer mencionó su pasado criminal y sugirió que su reunión con el alcalde Rob Ford podría afectar su campaña de reelección. Now, some of your critics would say, there's a race for mayor. We know you're a convicted rapist. This could hurt his campaign. How would you respond to that? Hey, I don't know who said that. You don't even know who said that. You know what I mean? And I don't have no comment to that, because it's negative and you're being negative. And I met the mayor, right, and nothing they can do about it. Downer había tocado una fibra sensible y Tyson no estaba dispuesto a dejarlo pasar. It's so interesting that you come across like a nice guy, but you're really a piece of shit. We're doing live TV. And I don't care. What are you going to do about it? Tras la tensión, el reportero intentó aliviar el ambiente, pero el daño ya estaba hecho. Is it nerve-wracking for you to do something like this, or is it more nervous for you to box? How does it compare? I don't know. It's more nerve-wracking for me here talking to a rat piece of shit like you. Come on, Mike. No, because you're a piece of shit. All right, You really have to. we're gonna wrap up this interview. Thank you for coming in. Fuck you. La entrevista terminó de forma repentina, dejando una sensación incómoda en el ambiente. Tyson dejó claro que no estaba dispuesto a permitir que su pasado definiera su presente. Pero Mike no ha sido el único en enfrentar entrevistas que se tornan provocadoras. Paris Hilton también vivió un momento incómodo. Durante una entrevista con ABC News, el reportero insinuó que su fama estaba en declive y que su momento había pasado. La tensión aumentó hasta que Hilton, visiblemente molesta, decidió poner fin a la entrevista de manera abrupta. Times that the people who have followed in your footsteps, like Kim Kardashian, are overshadowing you? No, not at all. There's been some talk about the ratings in the show being low. Has that upset you? No. Las respuestas de Paris eran cortas, pero el periodista insistió en el mismo punto. Never a feeling of, do you ever worry about your moment having passed? You want to wrap up? Sin mediar palabra, Paris Hilton se levantó y abandonó la entrevista dejando claro que no toleraría insinuaciones sobre el fin de su carrera. A diferencia de la silenciosa tensión que vivió Hilton, la reacción de Samuel Jackson fue una explosión inmediata. Durante una entrevista en vivo, el actor fue confundido con Lawrence Fishburne, y esta vez no hubo espacio para el silencio. Jackson reaccionó con fuerza, dejando en claro que ese tipo de errores no se perdonan. Did you get a lot of reaction to that Super Bowl commercial? What Super Bowl commercial? Oh, you know what? I've admit my mistake. El reportero Sam Rubin cometió un error imperdonable al preguntarle a Jackson sobre un anuncio que en realidad protagonizó otro actor. See, you're as crazy as the people on Twitter. Right. I'm not Lawrence Fishburne. That's my fault. I know that. That was my fault. My mistake. You know what? We don't all look alike. Jackson no dejó pasar el error y con su característico sarcasmo puso en aprietos al reportero, cuestionando incluso su credibilidad como periodista. Entertainment reporter for this station? Flog. And you don't know the difference between I me know. and Lawrence Fishburne? My, I'm the two- what's in your wallet black guy. Okay. He's the car black guy. There it is. Morgan Freeman is the other credit card black guy. Rubin no tuvo más opción que soltar una risa nerviosa, dejando en el aire un silencio que decía más que cualquier disculpa. Acababa de ser fulminado en vivo. No obstante, la incomodidad no siempre nace de un error. A veces, es la insistencia lo que enciende la chispa. Cristiano Ronaldo fue a CNN para promocionar su nueva línea de audífonos, pero terminó perdiendo la paciencia cuando el periodista Andrés Oppenheimer insistió en preguntarle sobre la corrupción en la FIFA. Pregunta, ¿cómo está afectando el escándalo de corrupción de la FIFA a los jugadores en el campo de juego? ¿Es algo que les preocupa? ¿Quieres que te sea sincero? Sí. A mí no me preocupa nada. Yo hago mi profesión, mi trabajo, doy todo para mi club, los demás a mí no me importa.
Lo que pasa alrededor no me importa. Ronaldo fue claro, no iba a hablar del tema, pero el periodista siguió presionando. ¿Y a tus compañeros? No sé, tienes que hablar con ellos. Yo no sé, no puedo responder por los demás. Pero no me digas que no hablan de eso en los camarines. ¿Quieres saber la verdad? No hablamos cero sobre eso. Oppenheimer no podía creer lo que escuchaba, pero Cristiano ya había perdido la paciencia. Sabes que no te creo, es difícil creerlo. Cristiano, todo el mundo está hablando de eso. Sí, pero yo no hablo de eso. Cristiano, Vísteme una respeto, de claro. las cosas relacionadas que se habla de esto es el Mundial de Qatar. Muchos deportistas dicen que jugar... A ver una cosa. Cristiano Ronaldo dejó claro que no iba a hablar del escándalo, pero cuando las preguntas persistieron, su paciencia se agotó y terminó abandonando la entrevista. Pero a veces, no es la insistencia, sino la desinformación lo que enciende el malestar, como le ocurrió a Jerry Seinfeld. Durante una charla en CNN, Larry King lo sorprendió al preguntarle si su icónica serie había sido cancelada, lo que no le sentó nada bien al comediante. You gave it up, right? I did, sir. They didn't cancel you. You canceled them. You're not aware of this? No, I'm asking you. You think I got canceled? Are you under the impression that I got canceled? Have I hurt you, Jerry? I thought that was pretty well documented. This is is this still CNN? La reacción de Seinfeld fue inmediata. No podía creer que Larry King, un entrevistador con tanta trayectoria, desconociera un hecho tan relevante sobre su carrera. Don't most shows go down a little? Most people do also. But yeah, no, I went off the air. I was the #1 show in television, Larry. El tono del comediante se volvió más irónico. Su serie no solo había terminado en su punto más alto, sino que su final había sido un evento televisivo masivo. Do you know who I am? Jewish guy, Brooklyn. Yes. Okay. 75 million viewers last Okay. episode. Were you? Si algo quedó claro, es que Jerry Seinfeld no estaba dispuesto a dejar que pusieran en duda el éxito de su serie, pero los errores de los entrevistadores no siempre son por desconocimiento, a veces cruzan límites personales. En The Joy Behar Show, la presentadora puso en aprietos al legendario líder de Kiss, Gene Simmons, al preguntarle, frente a su esposa Shannon, con cuántas mujeres se había acostado. Él intentó bromear, pero su comentario no fue bien recibido, y la situación rápidamente se salió de control. How's your back, Gene? My back is good. My schmeckle not so much. That's very nice of you to joke about. It's a joke. Where are you going? What are you doing? rude. El comentario del artista tomó un giro tenso cuando Shannon, enojada, decidió abandonar el set. Mientras tanto, Gene señaló directamente a la presentadora, como responsable de lo que estaba ocurriendo. Thanks for the question. I'm sorry. You're blaming it on me? Don't put this on me. This is all yours. You did the entire setup. Please come back here. Pero, en lugar de intentar calmar la situación, Joy Behar continuó con comentarios que solo aumentaron la tensión en el ambiente. So it's possible that she's done with you, Jane. How do you feel about it? Well, I hope not. You hope not. Please come back. Shannon, you want to come back? I don't really. She doesn't. She's mad. Good setup, Joyce. La estrella de rock presenció cómo una simple broma desencadenó un momento incómodo en vivo. Pero mientras Simmons culpó directamente a Joy Behar por la tensión en el set, Quentin Tarantino llevó la confrontación a otro nivel. Durante una entrevista en 2013, el cineasta protagonizó un verdadero enfrentamiento con el periodista Krishnan Guru Murthy, quien insistía en vincular sus películas con la violencia real. But why are you so sure that there's no link between enjoying movie violence and enjoying real violence? I'm going to tell you why I'm so sure. Do not ask me a question like that. I'm not biting. I refuse your question. Why? Because I refuse your question. I'm not your slave and you're not my master. You can't make me dance to your tune. Tarantino ya estaba perdiendo la paciencia, pero Guru Murthy seguía insistiendo. No, but you haven't fleshed it out. That's the only reason. It's not my job to flesh it out. No, it's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. And that's En varias ocasiones, Tarantino le pide que pase a la siguiente pregunta, ya que ha dejado clara su postura sobre el tema durante años, pero Guru Murthy
no cedía y trató de apelar a la responsabilidad del director, lo que desencadenó un debate extremadamente tenso. But you have a responsibility as a filmmaker, surely, to explain a little bit about No, what I you're don't doing. have any responsibility to you to explain anything I don't want No, to. not to me, but to your viewers, to your fans, to people who They know care about what it is that you're doing. They know where I'm coming from. La entrevista se convirtió en un tira y afloja, pero Tarantino dejó claro que no tenía intención de cambiar de opinión. I have explained this many times in the last 20 years. I just refuse to repeat myself over and over again because you want me to. For you and your show and your ratings. Okay, well, no, it's not about our ratings. No, it is. It is about you want me to say it for you. For your show, this show, right here, right now. Tarantino cerró la discusión, dejando claro que, tanto en sus películas como en la vida real, no deja que nadie dicte su guión. Una actitud similar adoptó Scarlett Johansson, quien vivió un momento tenso durante una entrevista para promocionar The Avengers, cuando el reportero Jerry Penacoli la sorprendió con una pregunta sexista. Quiso saber si llevaba ropa interior, debajo de su ajustado traje de Black Widow. Claramente molesta, Johansson no tardó en responder con desagrado, dejando claro su rechazo. Now, were you able to wear undergarments? You're like the fifth person that's asking Well, no, that to because me. What is going on? Since when did people start asking each other in interviews about their underwear? No, because it is such a skin tight. Here's I'll why. leave it up to your imagination. Oh, see? Okay? Is that... Whatever you feel like I should be wearing or not wearing under that costume. La actriz no dejó pasar la oportunidad de evidenciar la diferencia de trato entre ella y sus compañeros masculinos. Is it inappropriate? To ask somebody what kind of underpants they wear? I did You ask asked Joss what kind of underwear he and wears? No. What kind of interview is this? Johansson volteó la situación, exponiendo el incómodo doble estándar en la industria. Otra pregunta invasiva tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Tom Hardy estaba ahí para promocionar Legend, su nueva película, pero un periodista tenía otros planes. Lo que parecía una conferencia de prensa normal, tomó un giro inesperado cuando una pregunta cruzó la línea. And we're an LGBT news organization, and our question is for Tom Hardy. In the film, your character Ronnie is very open about his sexuality, but given interviews you've done in the past, your own sexuality seems a bit more ambiguous. Do you find it hard for celebrities to talk to media about their sexuality? What on earth are you on about? I was referring to an interview given to Attitude magazine a few years ago. But what is your question? I was wondering if you find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. Hardy no lo pensó dos veces. Su respuesta fue rápida y directa. I don't find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. Are you asking me about my sexuality? Sure. Why? Why? Thank you. Okay. Con una sola palabra, Tom Hardy dejó claro que la conversación había terminado. En el cine, Hardy puede interpretar a villanos despiadados, pero en la vida real, no necesita mucho para poner a alguien en su lugar. Y si hablamos de respuestas rápidas y contundentes, Miley Cyrus tampoco se queda atrás. Durante su participación en The Joe Rogan Experience, no dudó en responder con rapidez e ingenio, cuando el presentador hizo un comentario despectivo sobre la repetitividad de las actuaciones de sus bailarines. But they all do the same move. They drop down and do the splits. That's what I think when I'm watching your shows too. All the same stuff. Con esta respuesta afilada, Joe no tuvo más opción que reír ante el ingenio de la artista. Y aunque algunas respuestas se dan con humor, otras celebridades prefieren marcar límites con silencio y firmeza. Un claro ejemplo es Jamie Foxx, quien, durante una entrevista en vivo en ESPN, decidió retirarse cuando le preguntaron sobre su vida privada. How much did you prepare for this game? I'm always prepared, man. It's a ready-made thing. All you got to do is add water, man. As soon as you pour water on me, it's crazy. And I know you prepared because I saw pictures. Did you and Katie Holmes play basketball for Valentine's Day? Like some real loving basketball game? Uh-oh. El rostro de Jamie Foxx cambió de inmediato. Sin decir una sola palabra, se retiró abruptamente de la entrevista en vivo. Pero no solo el silencio puede ser una respuesta contundente. Mientras atendía a la prensa en el estreno de La Guerra de los Mundos, en Londres, Tom Cruise enfrentó una situación muy distinta, cuando un reportero le tendió una broma fuera de lugar, que lo sacó de casillas
y lo llevó a confrontarlo de inmediato. Sophisticated. Now, why would you do that? Why would you do that? Come here. Come here. Why would you do that? El actor exigía una explicación, pero el reportero, nervioso, apenas logró responder. No, it's okay. No, wait 1 second. What's so funny about that? It's ridiculous. Do you like making less of people? Is that you like doing mean things to people? El reportero intentó evadir la situación, pero Cruz no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. That's really. Hey, no. Don't run away. Don't run away. That's incredibly rude. I'm here giving you an interview and answering your questions, and you do something really nasty. You're a jerk. You're a jerk. Well, you know what? El periodista, avergonzado, se retiró rápidamente, casi al borde de las lágrimas. La broma, claramente fuera de lugar, dejó en evidencia la molestia de Tom Cruise, marcando un momento inolvidable en el que la línea entre el humor y la falta de respeto se desdibujó por completo. ¿Cuál de estas reacciones te gustó más? Déjamelo saber en los comentarios. Y si aún no viste la primera parte, no te la pierdas. Verás a más celebridades callando a periodistas irrespetuosos con respuestas épicas. Hemos llegado al final del video. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.